Bueno, entonces lo que vamos a revisar es el contenido de la tutoría 4, ¿verdad? Ah, creo que no les había comentado, bueno, sí les dije ese día que no podría, que no podría reunirme, aunque fuera virtual, porque tenía un imprevisto, ¿verdad? Así que me consideran el permiso para posponerla y bueno, aquí estamos. Bien, lo que vamos a hacer es revisar los ejercicios, la agenda que estaba propuesta para ese día y esa agenda en particular ustedes la encontrarán bastante parecida, por no decir uh, igual a la tutoría 3. ¿Por qué? Porque el contenido es el mismo. Con esta tutoría 4 pretendemos darle un cierre a la unidad 3. Sí, y es importante que, digamos, tengamos otra, otros ejercicios similares porque a veces tal vez requieren bastante razonamiento o tal vez hay cosas que hay que practicarlas más. Entonces, digamos, con esta cuarta tutoría podemos afianzar lo que quedó de la primera, ¿verdad? Y bueno, algunos recordatorios. El, el examen, el repetido lo tenemos para el 20, ¿verdad? Que es este domingo. Y si no me equivoco, la actividad 4 tiene como fecha límite el 27, me parece, ¿verdad? Así que hay que estar pendiente con eso. Bien, bueno, comenzando con la solución de la agenda, vamos a ver este primer ejercicio. Consideremos la función. Bueno, este material es el mismo que les envié en PDF, así que ya lo tienen, ¿verdad? Pero decidí hacerlo así porque ir escribiéndolo todo en la pizarra resulta un poco complicado, ¿verdad? Así que tenemos lo siguiente. Consideremos la función f de x igual a 2 más 4x al cubo menos 3x a la cuarta. Y para ella vamos a determinar inicialmente los valores críticos. Bueno, cualquier cosa usted escriba, yo voy a estar revisando la conversación, ¿verdad? Bueno, primero puede ver la pantalla, le aparece, la pantalla. Bien. Bueno, entonces cuando nos dan la función y nos piden los valores críticos, lo primero que tenemos que hacer es calcular la primer derivada de la función. Entonces, esta expresión, la expresión f de x, la tenemos que derivar, ¿verdad? Bien, así que aquí vamos a calcular la primera derivada. Recuerde que esto significa f' hace referencia a la primera derivada. Bien, entonces, comenzamos derivando cada uno de estos términos. ¿Cuál es la derivada de 2? Por ser una constante es 0. Así que, digamos, no se coloca. Ahora, la derivada de 4x al cubo, pues el 3 baja a multiplicar y nos queda 4 por 3, ¿verdad? Eso es 12, 12x y ahora el exponente se reduce en una unidad. Teníamos x al cubo, ahora será x al cuadrado. Nos queda 12x al cuadrado. Y para esto, igual, el 4 baja como a multiplicar. Tenemos 3 por 4, 12. X al cubo. El exponente se reduce en una unidad. Bien, eso que acabamos de hacer, ese 12x cuadrado menos 12x al cubo, es la derivada. Podríamos dejarlo así, pero es más práctico sacar un factor común. ¿Cómo obtenemos el factor común? Podemos ver que el 12x al cuadrado se repite en ambos términos, ¿verdad? Si a este, por decirlo así, le quitamos el 12x al cuadrado, nos queda
la unidad prácticamente, ¿verdad? Entonces tenemos esto factor común y el primer término será 1. Colocamos el menos y a esto le quitamos un 12x al cuadrado, ¿qué nos queda? Solo nos queda una x. Pues. Entonces tenemos 12x al cuadrado factor de 1 menos x. Bien, ahora aquí acabo de fijarme en algo. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer al haber calculado la primera derivada es igualarla a 0. En esto me acabo de fijar. Aquí no es f igual a 0, es f'. O sea, la derivada que acabamos de encontrar la vamos a igualar a 0 y encontramos los valores de x. Bien, hasta este punto todo bien. ¿Hay alguna consulta o algo hasta este punto? ¿Alguna consulta o comentario hasta ese punto? ¿Todo bien? Carmina, bueno, si hay algo que no se comprenda, me dice. Bien, entonces igualamos, nos habíamos quedado en esto. Igualamos la derivada a 0, es decir, 12x cuadrado por 1 menos x. Recuerden que esa fue la derivada, igual a 0. Ahora vamos a encontrar los valores que x puede tomar. Primero, aquí tenemos una multiplicación. 12x cuadrado se está multiplicando con 1 menos x. Si la multiplicación de los dos da 0, uno de los dos tiene que ser 0. O sea, puede pasar que 12x cuadrado sea igual a 0 o que 1 menos x sea igual a 0. Bien, entonces, en el primer caso, si el 12 lo pasamos a dividir, nos queda x cuadrado igual a 0. Y si a x le sacamos raíz, nos queda, si a 0 le sacamos raíz, nos queda x igual a 0. Así que tenemos la primera raíz. Bien, y en el otro caso, si 1 menos x es igual a 0, al despejar, entonces x tiene que ser igual a 1. Estos dos que acabamos de encontrar son los valores críticos, que era lo que nos pedía el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno, bien, Carmina, me imagino que está teniendo problemas con la conexión, supongo. Sí, está bien mala la señal, por eso se me corta a veces. Pero ¿pudo seguir la explicación de este ejercicio o se quedó
a medias, digamos. Y no se escucha bastante interferencia. Sí, me quedé a media. Bien. Bueno, si gusta, vuelvo a explicarlo, ¿verdad? Bien. Lo primero que hacemos cuando nos piden encontrar valores críticos es determinar la primer derivada. Entonces, lo primero que hacíamos era calcular la primera derivada, o sea, derivábamos esto de aquí. La derivada de 2 es 0. La derivada de 4x al cubo, el 3 baja a multiplicar, nos queda 4 por 3, 12. Y el x se le reduce en una unidad la potencia, así que nos queda 12x al cuadrado. Y para este 3x a la cuarta nos queda, bueno, el 4 baja a multiplicar, nos queda 12 y el x, a la potencia de él se reduce en una unidad, nos queda x al cubo. Así que ahí teníamos la derivada, hicimos esto de aquí, factorizamos para volverlo más fácil, porque en los puntos críticos lo que vamos a buscar es los valores para los que x se hace 0, así que sacar a un factor nos ayuda, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos 12x cuadrado, factor de 1 menos x. ¿Sí? Si usted hace esta multiplicación, este por este nos da este de aquí. Y este por este nos da este de aquí, ¿verdad? Así que se respeta el factor común. En este punto, bueno, voy a borrarlo. En ese punto yo comentaba que yo me había equivocado, que solo había puesto f de x igual a 0. Tiene que ser f' de x, porque es la derivada la que se iguala a 0. ¿Verdad? Entonces tenemos f' de x igual a 0, y aquí sustituimos, ¿verdad? En lugar de poner f' de x, escribimos esta expresión que encontramos. Bien, hasta este punto, ¿todo bien? Hasta ese punto, ¿todo bien, Carmina? Bueno, ah, entonces en este punto lo que tenemos que hacer es, aquí vaya, para este siguiente paso, si dos números se están multiplicando y su resultado es 0, pues uno de los dos tiene que ser 0. Entonces, en este caso, este es 0, que es lo que tenemos aquí, o este es 0, que es lo que tenemos aquí. Aquí, digamos, en este despejamos x y nos queda x igual a 0. Aquí despejamos x y nos queda x igual a 1. Entonces, ese 0 y 1 son los valores críticos, que es lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando se nos pide calcular valores críticos? Tenemos que derivar e igualar a 0 la derivada, ¿verdad? Los valores que encontremos serán los valores críticos. Bien, el siguiente literal son los intervalos donde la función crece y decrece. Para esto necesitamos los valores críticos.
y vamos a armar esta tabla de aquí. Entonces, ¿qué vamos a poner en la tabla? Vamos a poner todo lo que compone, lo que conforma a la derivada. Si ustedes se fijan, la derivada era la multiplicación de 2x cuadrado, que es lo que tenemos aquí, por 1 menos x, que es lo que tenemos aquí. Al multiplicarlos, obtenemos f' de x. Por eso lo puse así, para que se vea que esto y esto forman a la derivada, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tabla? Vamos a ubicar primero esos dos, en este caso solo son dos, y si hubiesen más términos tendríamos que ponerlos todos. Y lo que vamos a hacer es ubicar los valores críticos. Iniciamos poniendo menos infinito. Luego el valor crítico que le siga. Entonces, en este caso, el menor valor crítico, ¿cuál es? 0. Aquí colocamos el 0. Luego sigue por, lógicamente, el que le sigue, o sea, en este caso es 1, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviésemos un valor crítico más y este fuera un medio, por decir algo, tendría que quedar 0, un medio y luego el 1, o sea, va en orden ascendente prácticamente. Y como ya no hay más valores críticos, en este caso el infinito positivo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Si usted se fija, he puesto prueba menos 1, un medio y 2. ¿Qué significa eso? Yo tengo que tomar un número, cualquier número que esté entre menos infinito y 0. El menos 1 está entre menos infinito y 0. Sí, entonces ese me sirve. Bien, concentrémonos en eso de momento. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ese menos 1 lo vamos a sustituir primero aquí, ¿verdad? Y vamos a ver qué signo nos resulta. Bien, ¿qué pasa si yo hago, si sustituyo el 12, el menos 1 aquí? Voy a tener 12 por menos 1 al cuadrado. Y eso será igual a 12 por 1, que es 12. Entonces el número que nos resultó es positivo. El signo ahí es positivo. Hacemos lo mismo para esto. Aquí en lugar de x vamos a poner el menos 1. 1 menos y entre paréntesis menos 1. Y vamos a ver qué valor nos resulta. 1 menos menos 1. Recuerden, la ley de los signos nos queda una suma y esto es 2. Entonces el signo es positivo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a multiplicar los signos, ¿verdad? Los que nos resultaron. O sea, este más por este más de aquí. Más por más, más. Entonces, ¿qué significa? Desde menos infinito hasta 1, como aquí tenemos positivo, la función crece. ¿Sí? De menos infinito a 1, la función crece. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para los otros dos segmentos, ¿verdad? Aquí veamos, entre 0 y 1 he tomado como un valor de prueba un medio. En realidad puede ser cualquier número que esté entre 0 y 1. Bien, ustedes pueden verificar que al sustituir un medio en 12x al cuadrado obtenemos un signo positivo. Y de igual forma, al sustituir un medio en 1 menos x, obtenemos positivo. Más por más, más. Entonces, entre 0 y 1 la función crece. Como el signo es positivo, la función crece. Ahora lo mismo para el último segmento. Es el espacio, por decirlo así. Es el espacio, por decirlo así, entre 1 e infinito. Bien, entonces, veamos, ¿qué pasa si el valor de prueba que he tomado es 2? Repito, puede
puede ser cualquier valor que esté entre 1 e infinito. Bien, he tomado el 2, ¿verdad? Igual, ustedes pueden verificar que al sustituir 2 en 12x al cuadrado, obtenemos positivo. ¿Y qué pasa si sustituyo 2 en 1 menos x? Bueno, lo que tendría es 1 menos 2. Y esto es menos 1. Entonces aquí me queda un negativo. Bien, más por menos, menos. Como el signo es negativo entre 1 e infinito, la función decrece. O sea, ¿qué vamos a tener? Prácticamente crece desde menos infinito hasta 1. Bueno, desde menos infinito hasta 0, si lo queremos respetar, de 0 hasta 1 y decrece de 1 hasta infinito. ¿Cómo determinamos esto? ¿Qué necesitamos para determinar esto? Los puntos críticos, los valores críticos. Así que no podíamos hacer el literal B sin hacer primero el literal A. Y la tabla pues se genera de esa forma. Lo que vamos a hacer es ir evaluando cada uno de los puntos, ¿verdad? En cada uno de los segmentos que tenemos. Bien. Ahora lo siguiente, los máximos y mínimos. Nuevamente vamos a necesitar los puntos críticos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar los puntos críticos en la función f. Es decir, vamos a evaluar los puntos críticos que encontramos aquí. Y si ustedes recuerdan, los puntos críticos son 0 y 1. Bien, iniciamos con el 0, ¿verdad? Si yo sustituyo 0 en la función original, bueno, esto de aquí se hace 0, esto de aquí se hace 0 y solo me queda 2. Y si yo sustituyo 1 en la función original, esto de aquí queda como 4 y esto de aquí queda como 3. Entonces voy a tener 2 más 4, 6, menos 3, 6. Entonces la función tiene un máximo relativo en 1,3. Recuerden que el punto crítico que tomamos aquí fue 1 y el resultado de evaluar fue 3. Entonces en 1,3 ocurre el máximo relativo. Bien. Para lo siguiente, intervalos donde es cóncava hacia arriba y hacia abajo. Ustedes pueden ver, bueno, de momento pueden ver esta tabla, pero nos vamos a ocupar de ella después. Antes necesitamos la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada o cómo podemos hacer? Ya tenemos la primera derivada. Si ustedes recuerdan, ya en lo anterior, aquí tal vez hay un desastre, digamos, pero ustedes podrán recordar que aquí calculamos la primera derivada. Esta expresión de aquí es la que dejamos, la que encontramos como primer derivada. Si yo a ella le vuelvo a calcular derivada, yo estoy obteniendo la segunda derivada, ¿verdad? Así que aquí lo puse, ¿verdad? La segunda derivada es igual a derivar la primer derivada. Entonces, voy a derivar esto de aquí. Bien, derivada de 12x al cuadrado, 24x. Derivada de 12x al cubo, 36x al cuadrado. Saco un factor común, 12x, y ustedes pueden verificar, ¿verdad? 12x por 2, 24x. 12x por menos 3x, menos 36x al cuadrado. Bien, ahora vamos a seguir un proceso similar al de los valores críticos. Vamos a igualar la segunda derivada a 0 y vamos a encontrar los valores que resultan. Bien, entonces tenemos la segunda derivada igual a 0 y eso es esto de aquí. 12x por 2 menos 3x igual a 0.
La misma idea. Si dos números se están multiplicando y su resultado es 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0. Uno de los dos tiene que ser 0. Bien, entonces veamos. Ah, primero, la opción es que el 12x sea 0, es decir, esto de aquí, o que el 2 menos 3x sea 0. Esto, al despejar el 12x igual 0, nos queda x igual a 0. Y aquí hice el proceso, veamos. El 2 está sumando, pasa a restar. El menos 3 está multiplicando, pasa a dividir. Y el menos con el menos se cancela, así que nos queda x igual a 2 tercios. Bien, si ustedes se fijan, tenemos dos valores. X igual a 0, x igual a 2 tercios. Con esos vamos a trabajar y vamos a hacer una tabla de la misma forma en la que hicimos la anterior. Comenzamos escribiendo las partes que conforman a la segunda derivada. Ustedes se fijan que son 12x y 2 menos 3x. Entonces tenemos 12x y 2 menos 3x. ¿Y qué ponemos en la parte de arriba? Comenzamos en menos infinito. Luego tomamos un valor cualquiera. No, perdón, el valor menor que encontramos. En este caso de 0. Recuerden que encontramos 0 y 2 tercios. Luego ponemos el siguiente o el mayor, digamos, que sería 2 tercios. Y aquí no lo puse, pero aquí tiene que ser infinito. Bien, y ahora hacemos lo mismo. O sea, primero vamos a tomar un valor que esté entre menos infinito y 0. Perdón. Por ejemplo, yo aquí tomé menos 1. Y hacemos la multiplicación. 12 por x, 12 por menos 1 es menos 12, así que el signo es negativo. Y veamos, 2 menos 3x, 2 menos 3 por menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener, esto es igual a 2 y menos por menos más. 2 más 3. Entonces nos resulta positivo. Y aquí hacemos la multiplicación. Menos por más, menos. Entonces, aquí vamos a decir, recuerden que estamos hablando aquí de la concavidad. Es importante no confundir esto o no pensar que es lo mismo que lo de los intervalos en los que crece y decrece. Sí se parece, pero ya trabajábamos con la primer derivada, ah, con la primer derivada y determinamos crecimiento o decrecimiento. Bien, bueno, parece que alguien más ya se pudo agregar a la tutoría, ¿verdad? No sé si puede ver lo que se está compartiendo. Creo que es Tania, María Tania. Bueno, ya no. Bien, bueno, entonces sigamos. Lo que estamos haciendo en este momento es determinar dónde es cóncava, hacia arriba o hacia abajo. Bien, aquí regresando teníamos que la multiplicación de signos nos dio negativo. Como nos dio negativo, diremos que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Bien, ahora en el siguiente hacemos lo mismo. Bueno, vamos a tomar un valor que esté entre 0 y 2 tercios. Tomemos un valor que sea práctico. Por ejemplo, 2 tercios equivale como a 0.66. Así que tomemos
Bien, bueno, Carmina ha regresado. Lo que estamos haciendo, Carmina, es en este momento determinar cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Bien, entonces lo que estábamos haciendo es, bueno, supongo que en este momento tal vez se sentirá un poco confundida, así que voy a volver a explicar el ejercicio, ¿verdad? Y usted me dice si hay algo que no se comprenda o algo así. Bueno, lo que estamos haciendo es determinar dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Para ello necesitamos la segunda derivada. ¿Y qué hacemos para la segunda derivada? Volvemos a derivar la primer derivada, ¿sí? O sea, recuerde, la tercera derivada sería la derivada de la segunda, la cuarta sería la derivada de la tercera y así. Así que si ya tenemos la primera derivada, solo es necesario volver a derivarla, es decir, la primera derivada que nos dio esto, la derivamos. Bien. Entonces, y como resultado, usted después puede verificarlo, vamos a obtener esto de aquí. Nuevamente factorizamos, es la forma más práctica, ¿verdad? Y tenemos un factor común, 12x. Yo les decía, bueno, yo decía que si yo multiplico 12x por 2, voy a obtener 24x. Si multiplico 12x por 3x, voy a obtener 36x al cuadrado. Bien, ahora esto sí se parece a la primera derivada, al proceso que hicimos con la primera derivada. Igualamos la segunda derivada a 0. Es decir, esto que tenemos aquí lo igualamos a 0. Tenemos dos números que están multiplicándose y el resultado es igual a 0. Entonces, uno de los dos tiene que ser 0. Así que o este es 0 o este es 0. Si el 12x es igual a 0, entonces x tiene que ser 0. Solo estamos despejando x. Y si este es 0, usted puede ver que aquí, digamos, comenzamos a despejar, el 2 lo pasamos a restar, el menos 3 lo pasamos a dividir y nos queda x igual a 2/3. Ahí los signos, el signo menos se cancela. Bien, ahora creamos esta tabla. Esta tabla se parece a la que hicimos con el primer caso, cuando estábamos con lo de si crece o decrece. Pero es importante distinguirlas porque no es lo mismo. Aquí estamos determinando concavidad, que vamos a usar aquí la segunda derivada. En cada una de las columnas hemos puesto cada una de las partes que forman a la segunda derivada. Tenemos 12x y 2 menos 3x. Eso hemos puesto aquí, ¿verdad? Bueno, les dije columnas, pero son filas. Entonces tenemos 12x y 2 menos 3x. ¿Qué hacemos? Tomar un valor que esté primero entre menos infinito, 0. Bien, bueno, ¿cómo determinamos estos valores? Los tomamos de aquí. O sea, x igual 0, ustedes recuerden esto, y x igual a 2/3. Colocamos el x igual 0 aquí, colocamos el x igual a 2/3 aquí. Nuevamente los vamos ordenando desde el menor al mayor. Bien, ahora usted se fija que ya he señalado un -1 aquí. Ese -1 es, yo tomé un valor cualquiera entre menos infinito y 0. Al sustituirlo aquí, me dio como resultado un número negativo, entonces el signo es negativo. Al sustituirlo aquí, me dio como resultado un número positivo. El signo es positivo. Multiplicamos esos dos, menos por más es menos,
Y en este caso, si nos da menos, vamos a decir que es cóncava hacia abajo. Bien. Digamos, por ahí va cuando pudo volver a conectarse. Ahora vamos a hacer lo mismo cuando está entre 0 y 2/3. Bueno, permítame. Bien, bien. Bueno, hacemos lo mismo cuando está entre 0 y 2/3. Ah, tal vez si lo vemos así nomás, no es muy fácil de identificar cuál sería un buen valor, ¿verdad? Pero el 2/3 equivale a 0,66. Así que un valor que es más común y es más práctico puede ser 0,5. En realidad funciona con cualquier número que esté entre 0 y 2/3. Bien, si sustituimos el 0,5 en 12x obtenemos un positivo. Y si sustituimos el 0,5 en 2 menos 3x obtenemos un positivo. Al multiplicarlo más por más nos da más. Y como nos da más, podemos decir que la función es cóncava hacia arriba. En este caso tenemos concavidad hacia arriba. Bien, en lo siguiente, bueno, aquí tomamos como valor 0,5. Ahora para el siguiente necesitamos un número que esté entre 2/3 e infinito. Y el más práctico es 1. Bien, lo mismo, al sustituir 1 en 12x obtenemos un positivo. Y al sustituir 1 en 2 menos 3x obtenemos un negativo. Más por menos, menos. Ahí estamos hablando entonces de concavidad hacia abajo. Cuando nos da menos es cóncava hacia abajo, cuando nos da más es cóncava hacia arriba. Entonces, cuando la función es cóncava hacia abajo, entre menos infinito y 0, y también entre 2/3 e infinito. Cuando es cóncava hacia arriba, entre 0 y 2/3. Y así determinamos la concavidad. Bien. No sé si puedo seguir todo el ejercicio, si hay alguna consulta. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, sí. No sé si alguien iba a agregar algo. Sí, solo quería hacer una pregunta. Sí, dígame. Eso lo que explicó hace rato Sí, está grabado, porque como no lo vi, no lo entendí. sí, no, yo he grabado, yo he grabado toda la tutoría, ¿verdad? Ah, entonces, digamos, de momento sí la idea es que cuando usted pueda, revise la grabación, voy a tratar de subirlo lo más pronto posible y así, digamos, usted la revisa porque sí, yo entiendo que ha estado teniendo problemas con la conexión y eso dificulta, pero sí ha quedado grabado. Y buenas noches, que no le había contestado el saludo, ¿verdad? Disculpe. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Espero que cuando ya revisen esto,
cuando ya vean con calma el video y puedan detenerse y no tengan problemas con la conexión, quede más claro, ¿verdad? Como yo les decía, como yo decía al inicio, en realidad este ejercicio es, bueno, esta tutoría es muy parecida a la tutoría anterior, porque estamos reforzando estos temas y cerrando la unidad 3. Bien, ahora la siguiente parte es determinar los puntos de inflexión. ¿Qué necesitamos para los puntos de inflexión? Pues necesitamos el resultado anterior. En el resultado anterior calculamos la segunda derivada, si ustedes se fijan, calculábamos la segunda derivada y luego la igualábamos a 0. Entonces encontrábamos los valores de x igual a 0 y x igual a 2/3. Esos dos valores vamos a necesitar. Aquí les escribí, ¿verdad? Los puntos de inflexión ocurren donde la segunda derivada es igual a 0. Es decir, vamos a tomar x igual a 0 y x igual a 2/3. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a formar parejas, por decirlo así. Primero 0 con el valor, la función evaluada en 0. Es decir, la función original, que es esta de aquí, evaluada en 0. Bien, al evaluar esa función en 0 obtenemos 2. Si ustedes se fijan, este de aquí se hace 0, este de aquí se hace 0 y solo nos queda 2. Lo mismo para lo siguiente, ahora vamos con 2/3. Y el resultado de evaluar la función original en 2/3. ¿Qué nos queda? Bueno, ustedes después pueden verificar que ese resultado es 70/27. Así que los puntos de inflexión son estos de acá. Este es bastante simple. Si ustedes se fijan, es solo sustituir o evaluar lo que encontraron en el resultado anterior. Así que ya cuando estén revisándolo con más calma, podrán ver que este sí no tiene, no será muy difícil de comprender, creo. No sé si tienen alguna pregunta. No, pues no. Bien. Tania. Bien. Bueno. Vale. Entonces la siguiente parte, bueno, aquí no la había hecho porque quedó mejor el dibujo, es realizar un bosquejo de la gráfica. Bien, ahora, ¿cómo vamos a realizar un bosquejo? Vamos a utilizar la información que hemos obtenido. Primero, está bien, sí, yo entiendo, ¿verdad? Yo por eso les decía que fuera a las 5 para, pensaba que tal vez más tarde íbamos a tener ese problema, pero creo que no pudimos evitarlo, ¿verdad? Así que no hay problema si no pueden seguir, yo entiendo. Y les voy a tratar de subir el video lo más pronto posible. ¿Sí? Pero bueno, entonces, bien. ¿Cómo vamos a formar la gráfica? Vamos a partir de la información que hemos obtenido. O sea, recuerdan, discutimos algo parecido en la tutoría anterior. ¿Qué hacíamos? O sea, ¿qué decíamos? La opción, la forma en la que realizábamos esto. Allá en bachillerato o en la escuela era hacer una tabla, ¿verdad? Dar valores de X, evaluar, ubicar los puntos en el plano y comenzar a unirlos. Pero tal vez esa idea ya no nos resulta muy conveniente aquí. Así que vamos a ver qué es lo que se hace. ¿Cuál es el enfoque nuevo?
primero vamos o necesitamos saber de dónde a dónde crece la gráfica. Bien, lo que tenemos es que la gráfica crece desde menos infinito hasta cero. Tal vez aquí no lo hemos tomado desde menos infinito, pero si ustedes se fijan, antes de llegar al cero, cero es este punto de aquí, ¿verdad? Antes de llegar al cero, la gráfica va creciendo. Luego ustedes pueden ver que desde el 0 hasta el 1 sigue creciendo, o sea, va hacia arriba, viene creciendo. Y vemos que desde el 1 hasta el infinito decrece. O sea, aquí a partir del 1 ya comienza a decrecer. Bueno, ahora máximo relativo. Habíamos dicho que tiene un máximo relativo en 1,3. Si ustedes se fijan, este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? En X tiene el valor de 1 y en Y tiene el valor de 3. ¿Qué significa que sea un máximo relativo? Digamos, ahí la gráfica alcanza su punto más alto. Ustedes pueden ver que en ese punto alcanza el punto más alto. Bien, digamos, ya tenemos un buen bosquejo. Ahora necesitamos la concavidad. ¿Qué significa la concavidad? O sea, recuerden que la función no va a ser completamente recta, por decirlo así, no vamos a tener algo así, ¿verdad? Sino que habrán curvas. Entonces necesitamos saber cómo ubicar esas curvas. Bien, primero nos dice, o lo que encontramos es que la función de menos infinito a cero es cóncava hacia abajo. Es decir, desde menos infinito a cero, la curva es hacia abajo. Ustedes pueden ver que en este segmento la curva es hacia abajo. Desde 0 a 2 tercios, el 2 tercios está por aquí. El punto de referencia es este de aquí. Desde el 0 a 2 tercios, la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? O sea, en ese segmento, la curva va hacia arriba. Y de 2 tercios hasta infinito es cóncava hacia abajo. Es decir, de ese punto en adelante, la función, la curva es hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la concavidad. ¿Hacia dónde van ubicadas las curvas, digamos, de la función? De menos infinito a cero, cóncava hacia abajo, de 0 a 2 tercios, cóncava hacia arriba, y de 2 tercios a infinito, cóncava hacia abajo nuevamente. Y así tenemos un buen bosquejo de la gráfica, y si ustedes se fijan, no hemos calculado ningún valor, ¿verdad? Entonces, eso es lo referente al primer ejercicio. Ahora, el siguiente ejercicio. Bueno, con 200 metros lineales de cerca, se va a rodear un terreno rectangular. Uno de sus lados es un muro ya construido. ¿De qué dimensiones debe ser el terreno para que su área sea máxima? Y luego calcular el área máxima. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un bosquejo de la situación. O sea, si ustedes se fijan, aquí tenemos dibujado lo que ocurrirá. Vamos a tener un terreno rectangular, pero nos dice que uno de sus lados será un muro. Esto que he dibujado aquí hace la vez está representando un muro. Lo que vamos a tener es o sea, se forma un rectángulo, pero solo vamos a contar 3 de sus lados. Este lado de aquí, este lado de aquí y este lado de aquí. Bien. Así que, bueno, primero nos está diciendo que queremos que el área sea máxima. ¿Qué significa esto? Tenemos que maximizar el área. Permiso. Bien, tenemos que maximizar el área, ¿verdad? ¿Y cómo obtenemos el área de un rectángulo? Es, bueno, base por altura, ¿verdad? ¿Sí? En este caso tenemos que multiplicar X y Z, ¿sí?
El Y nos está representando el área. Y es área. Bueno, Y es el área. Ahora sabemos que el área será X por Z, pero el ejercicio nos dice 200 metros lineales de cerca. ¿Verdad? Contamos con eso. No nos podemos pasar de 200 metros y no nos puede sobrar material. O sea, tenemos que usar exactamente 200 metros. ¿Y qué regiones vamos a cubrir? Bueno, vamos a cubrir este lado. O sea, tenemos X, sabemos que su longitud es X, así que tenemos una vez X. Vamos a cubrir este lado, su longitud es Z, y vamos a cubrir este lado, su longitud es X. Este lado de aquí, lógicamente no lo vamos a cubrir porque ahí está el muro, ¿sí? Ese último no lo contamos. Entonces, pero los tres que ya habíamos dicho, sí. ¿Y cuánto material disponemos? 200. Entonces, la suma de esos tres tiene que ser exactamente 200. Si agrupamos a X, las dos X que aparecen, nos queda Z más 2X. Y bueno, sabemos que esa suma es igual a 200 y y el 2X lo podemos pasar a restar. Entonces nos queda que Z es igual a 200 menos 2X. ¿Qué podemos hacer entonces? En lugar de esta Z vamos a poner 200 menos 2X. Y si ustedes se fijan, nos queda esto de aquí. Bueno, entonces ahora, X por 200, 200X. X por menos 2X, menos 2X cuadrado. Esa función, esta última expresión que está aquí, es la que vamos a maximizar, por decirlo así. Siempre que hablemos de maximizar, o sea, este ejercicio en este punto ya comienza a parecerse al anterior, porque ya hablábamos de máximos y todo eso. Entonces, lo que vamos a necesitar inicialmente son los puntos críticos. ¿Cómo calculamos los puntos críticos? Primero tenemos que derivar la función. Derivamos y el resultado lo igualamos a 0. Bien, derivada de 200x, 200. Derivada de 2x cuadrado, 4x. Esto lo igualamos a 0. ¿Y qué nos queda? 200 menos 4x igual a 0. Despejamos x y llegamos a x igual a 50. Y ahora vamos a evaluar a x igual a 50 en la segunda derivada. ¿Cómo obtenemos la segunda derivada? Derivando esta de aquí, o sea, derivando la primera. Y la segunda derivada es menos 4. O sea, es constante, no importa el valor que le metamos, siempre nos dará menos 4. Bien, entonces al evaluar nos da un número negativo y como nos da un negativo, estamos obteniendo un máximo. Si nos hubiese dado un positivo, digamos, estuviéramos obteniendo un mínimo. En ese punto hay que tener cuidado porque a veces puede resultar confuso. Puede pensarse que si es negativo es un mínimo y si es positivo es un máximo. Pero es al revés. En la segunda derivada obtenemos un negativo, por ende el resultado es un máximo. Así que x igual a 50 nos da un resultado máximo. Sabemos que x tiene que valer 50. Si x vale 50, ¿cuánto vale z? Recordemos que habíamos dicho que z es igual a esto. Si ya conocemos el valor de x, solo sustituimos. Entonces vamos a tener esto de aquí. 200 menos 2 por 50. Z es igual a 100. Las dimensiones, que era lo que nos pedía, o sea, de qué dimensiones,
Las dimensiones son x igual a 50 y z igual a 100. Es decir, este lado de aquí tiene que medir 50. Por obvias razones, este lado también mide 50. Y este de aquí mide 100. Y ustedes pueden verificar, si suman esos tres valores, el resultado es 200. 50 más 100 más 50, 200. O sea, no nos falta ni nos sobra. Usamos exactamente 200. Y el ejercicio nos pedía calcular el área máxima. Si ya tenemos los valores, solo calculamos el área. ¿Cómo obtenemos el área? Nuevamente, ya habíamos dicho que es x por z. Es decir, 50 por 100. Y esto es 5000. Y estamos hablando de metros. Así que nos queda 5000 metros cuadrados. Y ese es el resultado, o esa es la solución de este ejercicio. Bien. Bueno, ahora pasamos al último ejercicio propuesto. Este ejercicio es prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior, solo que aquí está hablando de volumen. Bien, veamos. Se quiere fabricar una caja de volumen máximo, que sea el doble de larga que de ancha, y que además la suma del ancho más el largo más el alto sea igual a 1 metro. Calcula las medidas que debe tener la caja y cuál será su volumen. Primero, es importante realizar de la forma correcta el dibujo. Si ustedes se fijan, dice que sea el doble de larga que de ancha. Digamos que de ancho mide A, entonces si el largo es el doble de eso, el largo tiene que ser 2 veces A. Si nos dijera que el largo es el triple del ancho, entonces tendría que ser 3A. Y nos dice, bueno, y vamos a señalar que el alto, la altura es B. Bien, ¿qué más nos dice? La suma del ancho más el largo más el alto sea igual a 1 metro. Veamos esa suma. Ancho más largo más alto igual a 1 metro. Bien. De momento, dejémoslo así. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Calcular el volumen. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el volumen? Es el área de la base por la altura. ¿Y cuál es el área de la base? Ustedes recuerden que es multiplicar el ancho por el largo, ¿sí? 2A por A. Y si lo multiplicamos por la altura que es B, nos queda 2A cuadrado por B. Esta expresión es el volumen de la caja. Bien, con lo que habíamos planteado aquí, ¿qué tenemos entonces? Un razonamiento igual al anterior. Sumamos esta A con este 2A y nos queda 3A. Ese 3A está sumando, lo pasamos a restar, nos queda B igual a 1 menos 3A. Entonces aquí, en esta expresión V, en lugar de poner B vamos a poner 1 menos 3A. Y nos queda esto de aquí. Al desarrollarlo nos queda esto de aquí, ¿verdad? 2A cuadrado por 1, 2A cuadrado. 2A cuadrado por menos 3A, menos 6A al cubo. O sea, el volumen, como lo indica ahí, nos ha quedado en términos de A. Bien, y ahora el ejercicio comienza a ser exactamente igual que el anterior. Necesitamos el volumen máximo. ¿Qué necesitamos cuando estamos hablando de volumen máximo? Necesitamos calcular los puntos críticos, ¿verdad? Y para calcular los puntos críticos, ¿qué hacemos? Derivar la función, derivar v y el resultado igualarlo a 0. Bien, derivada de 2a cuadrado es 4a. Derivada de 6a al cubo es 18a cuadrado. Sí, y no hay que olvidar el menos. Bien,
esto de aquí, solo esto de aquí es la primer derivada. Lo que estamos haciendo aquí es igualarla a 0. Bien, entonces tenemos la derivada igualada a 0. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, vamos a sacar un factor común. O sea, aquí se sacó un factor común. ¿Cuál factor sacaron? A. Ese factor era común en ambos términos, así que nos queda A multiplicado por 4 menos 18A igual a 0. Bien, recuerdan que en los dos ejercicios anteriores yo les decía, bueno, en el primer ejercicio yo les decía que es importante sacar factor común. Si ustedes se fijan, aquí lo tuvieron que hacer, porque el factor común simplifica el trabajo, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos un producto que es igual a 0, A por 4 menos 18A igual a 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0. O bien A es igual a 0, o, bueno, aquí no se ha puesto, pero sería 4 menos 18A, 4 menos 18A igual a 0. Esta es la otra opción, ¿verdad? Y al despejar A se llega a este resultado. Bien, si ustedes pueden ver, aquí dice que A igual a 0, no vale. ¿Por qué no vale? Si A es igual a 0, estaríamos diciendo que el ancho es 0 y que el largo es 2 veces 0 y eso también es 0. Y piénsenlo, ¿tiene sentido una caja que tenga ancho y largo igual a 0? No, ¿verdad? Tiene que ser un valor mayor que 0. Igual, un valor negativo no nos hubiese servido. Así que nos vamos a quedar con A igual a 2 novenos. Vamos a verificar si este valor es máximo. ¿Qué necesitamos para verificar que es máximo? La segunda derivada. Así que derivamos la primer derivada y ¿qué obtenemos? Bueno, al derivar esto de aquí, nos queda derivada de 4a, 4, menos derivada de 18a cuadrado, 36a. Entonces, esa función, esto de aquí es la segunda derivada. ¿Qué vamos a hacer? El 2 novenos que encontramos lo vamos a sustituir ahí. Si ustedes se fijan, es lo que tenemos aquí. ¿Qué nos queda? 4 menos 36 por 2 novenos. El 2 novenos está haciendo las veces de A. ¿Qué resultado obtenemos? Obtenemos un negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que pasa si el resultado es negativo? Estamos hablando de un máximo. Entonces, 2 novenos es un máximo. ¿Qué podemos decir entonces? Recuerden que habíamos dicho que A es el largo, ¿sí? Entonces, el largo es 2 novenos de metros. ¿Cuál es? Perdón, ese es el ancho, ¿verdad? A es el ancho. ¿Cuál es el largo? 2 veces A, ¿verdad? Sí, tenemos 2A. Es decir, este valor de aquí. Entonces nos queda 2 por 2 novenos. Que aquí hubiésemos obtenido, si el A hubiese sido 5, por decirlo aquí, por decirlo así, aquí tendríamos que poner 2 por 5. Bien, 2 por 2 novenos, 4 novenos de metros. Y ahora, ¿cómo obtenemos el alto? Recuerden que habíamos dicho que el alto lo íbamos a encontrar con 1 menos 3a. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes se fijan, aquí tenemos 1 menos 3a. En lugar de a ponemos 2 novenos. Y el resultado es 1/3. O sea, el alto es 1/3. Bien, ahora ya tenemos las dimensiones. Recuerden que el ejercicio nos pedía las medidas, las dimensiones. Las dimensiones que hemos encontrado son el ancho, 2 novenos, el largo, 4 novenos y el alto, 1/3. Ahora, ¿qué necesitamos? Nos pide cuál es su volumen. Simplemente tenemos que sustituir aquí. Recuerden que esa era la expresión para el volumen. Entonces, ¿qué vamos a tener? 2 por a cuadrado, pero ya saben que a es
2/9. Y luego por B, y B ya saben que es 1/3. Y como resultado tenemos 8/243 metros cúbicos. Bien, bueno. Entonces, esto es lo que estaba propuesto para la tutoría 3. Si lamentablemente no pudieron estar toda la tutoría, y bueno, voy a tratar de, si es posible hoy mismo, que ya puedan ver el video. Y recuerden las actividades cercanas, ¿verdad? El domingo tenemos el examen repetido, así que practiquen, estudien y cualquier duda, escríbanme. Y también tenemos cerca las entregas de actividades, ¿verdad? Así que, bueno, traten de ponerse al día, de mantenerse estudiando. Y yo voy a estar pendiente de cualquier situación, ¿verdad? Así que cualquier duda que tengan o algo que no se haya comprendido de la tutoría, cuando vean el video, ustedes escríbanme y díganme, en tal minuto, en tal segundo, no comprendí bien ese paso. Y yo trataré de aclararlo lo más pronto posible. Así que, bueno, en esta oportunidad nos quedamos por ahí. Bueno, Rafael, no sé, Rafael, si tiene alguna consulta de momento, no sabría en qué momento se pudo incorporar a la tutoría. Bueno, entonces nos vamos a quedar por ahí y voy a estar pendiente de cualquier situación. Buenas noches y cuídense.